solo en Foueté, el lugar en donde podemos ver la música y escuchar la danza, con Liliana Mascareñas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Soy Liliana Mascareñas, gracias por estar conmigo nuevamente en Foueté, este espacio de Opus 94 en donde cada semana podemos ver la música y escuchar la danza. Hoy los invito a celebrar a un personaje fundamental en la historia de la danza, particularmente en la cara que tomó ya en Estados Unidos, ¿no? En esta consolidación de la danza en Estados Unidos y posteriormente en América. Además es uno de mis personajes históricos favoritos. Es Georges Balanchine, que nació en San Petersburgo el 22 de enero de 1904. Georges Balanchine, o más bien Georgi Melitonovich Balanchivadze, porque ese era su nombre original, realizó sus estudios de danza en la Escuela del Teatro Imperial de San Petersburgo. Georgi venía de una familia georgiana, pero por el momento en que nació el niño, pues estaban viviendo en San Petersburgo y bueno, pues el destino lo llevó entonces a la Escuela del Teatro Imperial de esa ciudad, que bueno, pues era la escuela más importante en donde Marius Petipa además había hecho estos grandes ballets que pues también como que se fueron metiendo en el ADN, ¿no?, de la construcción dancística posterior. Al mismo tiempo, Georgi Balanchivadze se inscribió en el Conservatorio de Música de Petrogrado, en donde estudió piano y teoría de la música durante 3 años. Pero bueno, al momento de tener que decidir, pues acabó quedándose con la danza. Y a los 17 años se unió al cuerpo de baile del Ballet Imperial, del Teatro Mariinsky, que luego fue el Kirov y que ahora nuevamente es el Mariinsky. Georgi Balanchivadze empezó su actividad coreográfica aún siendo un adolescente en la escuela, pero las autoridades de la nueva Unión Soviética no veían con buenos ojos la naturaleza experimental de su trabajo. Y es que vivían tan encerrados en la escuela que no se daban prácticamente cuenta de lo que estaba pasando afuera. Y entonces cuenta él, y eso le pasó a muchos otros de sus compañeros, que vivían en esta esfera, ¿no?, tan protegidos, que prácticamente se dieron cuenta que había sucedido la revolución, o realmente no habían tenido oportunidad de darse cuenta de la gestación de esta, hasta que en 1917 pues cerró la escuela por la situación social y política que prevalecía. Y bueno, pues las repercusiones, ¿no?, de la revolución se empezaron a sentir ya también en el funcionamiento, en la ideología, en lo que se permitía hacer y no en las artes. Y así, bueno, ya un poco cansado de esta situación, no tenían comida, realmente pasaban muchas penurias, ¿no? Ya lo vimos también un poco en la biografía de Alexandra Danilova. Era cada vez más difícil para los bailarines sobrevivir, ¿no? Estaban pésimamente alimentados, se enfermaban con facilidad. Así que bueno, en 1924, un maestro de piano les propone a Balanchine, a Tamara Geva, que era su esposa jovencísima, ¿no?, que se habían casado muy, muy jóvenes, y Alexandra Danilova, de hacer una pequeña compañía e ir a recorrer algunas ciudades en Alemania. Y bueno, esto sucede en 1924 y deciden no volver a Alemania, ¿no? Cuando se dan cuenta que pueden tener una calidad de vida pues más saludable, se quedan en Europa. Y bueno, en ese momento, Sergei Diaghilev, que ya era, esto es 1924, ¿no?, estaba ya consolidadísima su compañía de los ballets rusos, se entera de este grupo de jóvenes rusitos que andaban por ahí perdidos en Europa y los invita a su compañía, y así pues se queda Balanchine bailando en Londres con Sergei Diaghilev, ¿no? Bueno, y toda esta historia de los ballets rusos. Posteriormente se va también con los ballets rusos a París. Es de hecho en este periodo de Diaghilev en donde Georgi Melitonovich Balanchivadze cambia por Georges Balanchine, ¿no?, pues más pronunciable para los públicos europeos. Es en estos ballets rusos de Diaghilev en donde Georges Balanchine, a los 24 años de edad, empieza ya a consagrarse como coreógrafo. Hizo pues muchas coreografías en los ballets rusos, también en los ballets de Monte Carlo, pero particularmente él entra como, cuando él llega, Bronislava Nijinská se va, que era como la coreógrafa titular, digamos, y Balanchine se queda a cargo, y él hace las últimas coreografías que se hacen en los ballets rusos, ¿no?, como el hijo pródigo, por ejemplo, Apolo. A la muerte de Diaghilev, y después de haber bailado pues con varias compañías en Europa, Balanchine fue persuadido por el empresario y mecenas estadounidense Lincoln Kirsten para irse a Nueva York y formar una compañía de danza que empleara bailarines norteamericanos y no dependiera del repertorio europeo del ballet. Balanchine pues, lo meditó y aceptó.
pero dijo que antes de hacer una compañía era fundamental crear una escuela. Y así surge la School of American Ballet, que es como el semillero del New York City Ballet. Posteriormente crea la American Ballet Company, que se transformó a Ballet Society, hasta que llega a formarse en 1948 como el New York City Ballet. Esta fue la compañía de Balanchine hasta su muerte, acaecida en 1983, y continúa siendo una de las más importantes compañías de danza del mundo. Pues prácticamente todo el repertorio de New York City Ballet era de él o de Jerome Robbins posteriormente. Bueno, sí, había participación de otros coreógrafos y bueno, siguen ellos preservando, ¿no?, el legado de Balanchine y abriéndose pues a otros jóvenes quienes, como Balanchine en su época, quería encontrar nuevas formas de usar la danza. De hecho, a Balanchine se le atribuye, ¿no?, la creación ya del estilo neoclásico que había iniciado con Bronislawa Nijinská, y también de crear como un estilo norteamericano, ¿no?, porque logra fusionar un poco la danza clásica con los movimientos de lo que él veía en el music hall. Él era un amante de todo lo que sucedía en Broadway o del cine musical, entonces incorpora muchas de estas danzas populares, digamos, a su estilo. También, pues, él es reconocido por haber aparentemente sido el creador de los ballets sin argumento, aunque bueno, eso en los ballets rusos también ya se había empezado a gestar. Y para recordar a este hombre, figura fundamental en la historia de la danza, vamos a escuchar Valses de Viena. Es una pieza opulenta que se estrenó en junio de 1977 en el New York City Ballet y que nos lleva a gozar de esta danza que comenzó a popularizarse a finales del siglo XVII. Para darle vida a esta forma de expresión, Balanchine emplea música de Johann Strauss II, de Franz Lehár y de Richard Strauss, composiciones además que acompañan brillantemente a un ensamble de 55 bailarines, como un homenaje monumental al vals. El elenco original en este estreno de 1977 pues eran figuras importantes, ¿no?, que a partir de ahí y posteriormente pues van a tener una trascendencia en la danza, como Karin von der Rollingen, Sean Lavery, Patricia McBride, Helgi Thomasson, Sarah Leland, Bart Cook, Kei Matzo, Peter Martins, que fue director del New York City Ballet a la muerte de Balanchine y después de un escándalo de hostigamiento y de alcoholismo, pues hace 3 años tuvo que dejar el New York City Ballet. Estaba también Susan Farrell, que fue la última musa de Balanchine, o el último gran amor de Balanchine, a quien obviamente le hacía este ballet, y Jorge Don, que también era pues como el compañero de Maurice Béjart. El vals se hizo popular a finales de los años 1700 y al principio fue prohibido por algunas autoridades que pensaron que era inmoral que las parejas bailaran tan de cerca. Pero para mediados de los años 1800 ya era aceptado en todos lados. La forma vienesa, que se caracteriza por tener más velocidad, giros más rápidos y deslizados, expresaba la vivacidad y el brillo de la corte de los Habsburgo, ¿no?, que tanta relación tenemos en México históricamente con los Habsburgo. El vals fue una forma de danza a la que Balanchine acudió y a menudo exploró durante su carrera, pero nunca a tan gran escala como la pieza Valses de Viena de 1977, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la vals también, ¿no? Balanchine siempre, como que a pesar de que se le consideraba como un hombre abstracto y que no le gustaba mucho demostrar emociones, bueno, pero siempre pues tenía como su lado romántico, ¿no? Y buscaba la oportunidad de poder expresar eso a través de la música del vals, que pues expresa, ¿no?, más bien un tono nostálgico, romántico y enamorado. Valses de Viena es este homenaje de Balanchine a los placeres y delicias de la era que simboliza el esplendor imperial. Y se va transformando, como del paisaje de estos bosques mágicos en Viena, a pasar a un atrevido salón de baile de un café de sociedad, para terminar en un majestuoso salón lleno de espejos. La música elegida para cada sección del ballet, además, pues no está escogida hacia al azar, sino que va siendo asociada con la transformación del vals entre la sociedad y a lo largo de los años. Balanchine explicaba que la idea no le vino especialmente de ningún lado. Decía que estaba dentro de él. Señalaba que pues no había que olvidar que él había sido criado con el vals. Como estudiante en San Petersburgo, pues bailaba en la corte imperial, ¿no? Era un ritmo, una forma de danza que se acostumbraba en la corte.
Y además, pues él decía que hasta no mucho tiempo antes, pues le gustaba pues llevarse a un par de lindas mujeres de la compañía para ir a algún salón de baile en el East Side neoyorquino y tomar una cerveza y pues poder bailar vals toda la noche. Y Balanchine, pues como siempre hizo muy bien, ¿no? Con esta obra, pues en donde podemos reconocer, son valses como muy populares y de esta manera logra llevarnos auténticamente a este ambiente y al espíritu de la ciudad que hizo que el vals. Y llevándonos, pues, además, bueno, pues el espectáculo se complementa, ¿no? Con el diseño de escenografía de Ruben Ter Arutunian, ¿no? Que tiene un aspecto como hollywoodesco, y los maravillosos vestuarios de Bárbara Karinska, que fue pues la colaboradora de vestuario pues tan leal a Balanchine, ¿no? Hasta prácticamente la muerte de ella. Y bueno, entonces música que nos conquista, que nos lleva al ambiente vienés. Además, pues nos alimenta también las pupilas con estas faldas de los vestidos que suben y bajan, ¿no? Que vuelan, ondean y revolotean como unas suaves olas. Y así vamos a ir recorriendo, ¿no? Este homenaje de Balanchine al vals, a los valses de Viena. Y el primer cuadro está hecho con los cuentos de los bosques de Viena de Johann Strauss II. Primero tenemos una introducción con la orquesta, luego sube el telón y nos ubicamos en un bosque. Podemos distinguir al fondo del escenario levemente como una pared de espejo, pero todavía no se emplea, digamos, en este momento. Hay una serie de árboles creados con unas estructuras rectangulares con mucho follaje que están delante de esa pared de espejo, y luego hay 5 árboles en el centro, ¿no? Como uno en medio, 2 un poco más adelante abiertos y otros 2 así adelante. Hay una iluminación verdosa en el piso. En el momento en que él sube el tenor, la música nos está dando esta impresión como de un canto de aves. Bueno, a mí siempre me ha parecido así este momento, ¿no? De los cuentos de los bosques de Viena. Entra una pareja, él en un traje oscuro militar con charreteras, bordados dorados, ¿no? Algunas medallas de saco y pantalón negro, con guantes blancos. Ella tiene un vestido blanco, poco crema. Es un vestido largo con manga corta de globo, como unos frunces en el pecho, en el escote, que es un escote de barco. Tiene ella zapatos blancos de tacón, guantes blancos al codo, pero con los de fuera, un tocado de flores blancas y doradas. Y entran ellos por la derecha, caminando lentamente tomados del brazo, y van así como paseando entre los árboles, con la suavidad del arpa que los acompaña en este momento. Él le besa la mano, empieza como un juego entre los árboles, ¿no? Como unas pequeñas escondidas. Con el acento fuerte de la música entran otras cuatro parejas. Los hombres tienen la casaca militar oscura, pero pantalón blanco, y las mujeres tienen un vestido muy similar al de la primera mujer, pero en tonos de rosa, unas un poquito más fuerte, unas ligeramente más pálido. Hacen una breve introducción y vuelven a salir del escenario las 4 parejas. Y dejando así de nuevo a la pareja que abre esta pieza en el medio de los árboles para empezar su vals. Aquí los movimientos son largos, deslizados, con giros, mucha suavidad. Es como una danza todavía donde podemos ver inocencia, incluso el respeto, ¿no? Es este momento en el que se consideraba como inmoral la cercanía. Entonces, sí hay una intención como de coqueteo, pero todavía se aprecia como mucho respeto. Regresan 3 parejas, se unen al vals de esta pareja principal, hacen distintas formaciones en círculo. Las mujeres van al centro y los hombres afuera, y van girando, ¿no? Pues haciendo ondear sus faldas, que tienen unas crinolinas abajo, ¿no? Y van así como espuma, girando con ellas. Las mujeres pues aprovechan, ¿no? Como esta amplitud del vestido para hacer giros en su propio eje, entonces vemos, ¿no? Estas faldas que se inflan con el movimiento. Y bueno, toda serie de interacciones entre el grupo, ¿no? Con puentes donde pasan unas parejas por abajo y otras se levantan los brazos, y los hombres hacen pequeñas y suaves cargadas a las mujeres. A este grupo se unen otras 2 parejas, y en total hay 6 parejas en este juego del vals. Hacen un gran círculo que abre y cierra, y luego las mujeres van adentro y los hombres afuera y van girando en sentido contrario.
y luego hacen unas filas que rodean los árboles que están ubicados en el centro